Buenos días, ¿me escuchan? Hola. Buen día, sí, se lo escucha. Buen día. Miren, discúlpenme, pero recién la doctora Rotonda me mandó un mensaje que empezaba a 9:30. Yo no sabía, así que les pido que me disculpen porque yo iba a entrar 10 menos cuarto como entro siempre. Discúlpenme, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. ¿Me escucharon? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, con respecto a lo que yo les había dicho la clase pasada, que quedaban algunos temas sin dar, a mí me dijo la doctora, la adjunta, Cristina Casals, que para no atrasarnos todos y ya que poco tiempo y demás, lo que faltaba lo lean solos y que ustedes me digan a mí en lo sucesivo las cosas que no entiendan para volver a comentarlas. Vamos a empezar a hablar hoy de regla general, los avatares del testamento, ¿no es cierto? Es decir, una vez que existe un testamento, los accidentes que le pueden llegar a ocurrir. Y nosotros tenemos acá que diferenciar tres avatares que puede surgir en el testamento para que el mismo no sea válido. Y son, en primer lugar, la nulidad, que ya vamos a ver cómo funciona, la revocación y la caducidad. Ustedes fíjense que tienen que diferenciar en esto, ¿no es cierto? La nulidad es un acontecimiento jurídico, que no es imputable o que no surge por voluntad del testador, lo que no quiere decir que no haya sido por errores que haya cometido el testador. Sí, son errores que cometió el testador, pero respecto de los cuales él no tuvo la voluntad de que el testamento cese en sus efectos. Entonces, nulidad, ley, ajeno a la voluntad. Segundo avatar, revocación. La revocación consiste en dejar un testamento sin validez por voluntad del testador o por presunta voluntad del testador. Y la tercera, que es la caducidad, es una invalidez del testamento por circunstancias de hecho, no de derecho, de hecho, no imputables al testador, pero son de hecho. ¿Quedamos en claro entonces con las tres categorías que vamos a ver? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de la revocación. Todo testamento es revocable y es inválida la cláusula por la que el testador se compromete a no revocarlo. Entonces, cuando ustedes a veces leen los testamentos, sobre todo en las películas, ¿no?, que dicen, y declaro y escribo mi voluntad irrevocable. Bueno, no. Escriba lo que escriba, el testador puede revocarlo. Al menos en derecho argentino. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que un testamento, y subrayo, puede ser revocado? ¿A través de qué? Por parte del testador. ¿De otro testamento? Ustedes acuérdense. Otro testamento. Y esto es una consecuencia de la lógica jurídica. Una ley debe ser revocada con una ley. Un decreto con un decreto. Una disposición técnica ministerial con otra disposición técnica ministerial. ¿No es así?
Es decir, no pueden revocar lo más con lo menos. Esto es un ejemplo de gimnasia legal. Hace un tiempo largo, una ley permitió a los convivientes el derecho de pensión, cuando eran convivientes de uno y otro sexo. Un decreto presidencial permitió que los convivientes del mismo sexo también puedan recibir la pensión. Esto no es ningún juicio de valor, sino que jurídicamente estuvo incorrecto porque un decreto no puede controvertir lo que dice una ley. Lo que pasa es que para que ese decreto dejara de tener validez en lo particular, habría que haber pedido una inconstitucionalidad. Y para la inconstitucionalidad se requiere un gravamen, y como nadie se sintió con un gravamen, nadie lo planteó, pero de haberse planteado hubiera salido así. Entonces, un testamento se revoca con otro testamento. La pregunta es la siguiente. ¿Todo testamento revoca al anterior? En lo que sea incompatible con el anterior, me parece, ¿no? Bueno. Nos vamos a quedar. Yo creo que sí. lo tiene que expresar el testador. ¿Expresar qué cosa? Para revocarlo tiene que tener el mismo objeto. Para revocarlo tiene que tener el mismo objeto, o sea, hablar sobre los mismos bienes y herederos, ¿o no? Bien. Alguien me dijo, doctor, puede, y se perdió la voz. Sí, yo quería respecto a eso. Los Sí. estados puede ser también, por ejemplo, yo le dejo a mi sobrino, pero después me caso, entonces esa situación jurídica que a mí me cambia, no pueda cambiar, digamos, el estadio anterior. Bueno, dos cositas. Primero, a la última alumna la escucho muy mal. Incluso escuché como unas bombas, como un pop, pop, pop. Pero yo entendí lo que me dijeron, ¿eh? Vos lo que quisiste hablar es un tema que me adelantás, pero yo lo voy a decir, que es revocación por matrimonio posterior. Y yo lo voy a comentar, pero está bien. Está bien. Cuando una persona otorga un testamento y con posterioridad contrae matrimonio, el testamento queda revocado, salvo que hubiese disposición, ¿cómo les puedo decir? Solamente no se revoca si el testamento hubiese manifestado la voluntad de que el testamento iba a quedar con fuerza, aunque contraiga matrimonio, o que en el testamento ese haya instituido a la persona con quien después se casó. Está bien, por la innovación que hizo la alumna, se adelantó un punto. Revocación del testamento por matrimonio posterior. Muy bien, ahora volvemos al anterior. Nos vamos a retraer un poco a Roma, y en Roma, cualquier testamento, aunque nombrase 5 herederos en el primero y a los 5 herederos más 1 en el segundo, lo revocaba. En el sistema de Vélez, el testamento posterior revocaba al anterior en cuanto haya contradicción, que es lo que me dijeron las alumnas. Entonces, si yo nombro heredero en el primer testamento a Juan y en el segundo testamento a José, el primero no queda revocado, porque al ser herederos y tener ambos vocación universal, se interpreta de que del primero y del segundo testamento instituir heredero a Juan y a Pedro. Ahora, con la última reforma, volvemos al derecho romano. Testamento posterior revoca testamento anterior, sea cual sean las circunstancias. ¿Quedamos? ¿Quedamos en claro? Sí, doctor. Entonces,
Testamento posterior revoca el testamento anterior, pero como si en el primero nombró a Juan y a José, y en el segundo nombró a Juan, José y a María. O en el primero a Juan y José, y en el tercero a María. Se supone que es Juan, José y María, porque además es lógico jurídicamente. Bueno, no, porque la ley no lo permite. Testamento posterior revoca testamento anterior. Salvo que del testamento posterior se hubiera manifestado expresa o tácitamente la vigencia del testamento. ¿Fui claro? Entonces, por ejemplo, primer testamento, año 90, Juan y María. Segundo testamento, año 2020, instituyo herederos a Juan, María y José. Perdón, instituyo herederos a José, pero quiero que se tenga en cuenta que ya había instituido en el año 90 a los dos primeros, entonces quiero que los tres sean herederos. Una manifestación expresa o tácita que no deje dudas de que se quería continuar con la vigencia del primer testamento. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. Bien, bien, muy bien. Entonces, primero, testamento posterior revoca al anterior con excepciones. Segundo tema, matrimonio posterior revoca testamento salvo voluntad expresa del causante. Luego, tenemos simple y sencillamente, que yo debe haber empezado por eso, la revocabilidad. Que, otorgado un testamento, el testador, bajo una forma testamentaria, puede directamente revocar el primer testamento y no instituir nuevos herederos. Entonces, acá ya no estamos en el mismo supuesto que dije al principio, que era testamento posterior, revoca testamento anterior. Manifestación con forma testamentaria posterior, revoca el testamento anterior. Entonces, en este caso es instituyo heredero a Juan, año 90. Año 2020, revoco el testamento que redacté en año 90, instituyendo heredero a Juan. Listo. ¿Quién queda como heredero en ese momento instituido? El último declarado en el testamento. Claro, pero ojo que el acto jurídico otorgado por el testador en segundo término no debe forzosamente ser un testamento e instituir heredero. Debe guardar las formas del testamento, o sea, ser hológrafa o ser por acto público con dos testigos, etcétera, etcétera, pero no es un testamento, sino que se usa para revocar uno anterior y que el otorgante quede intestado. ¿Fui claro con eso? Lo voy a explicar de nuevo. Primera forma de revocación. Instituí heredero en el año 90 a Juan. En el año 2000 a Pedro. Como otorgué un segundo testamento, el primero queda sin validez. Testamento, institución de herederos, revoca institución de herederos. Hasta ahí estamos bien. Y ahora estoy hablando de una revocación que no importa instituir un nuevo heredero. Importa solamente revocar el testamento otorgado. Primer ejemplo, instituye heredero a Juan, segundo, instituye heredero a Pedro. Por lo tanto, el de Juan quedó caduco, revocado. Segundo caso, instituye heredero a Juan. Y después digo, no quiero que Juan sea mi heredero, revoco el testamento. Entonces Juan no es heredero porque yo el testamento lo revoqué, pero no realicé otro testamento. Fue un documento
con forma testamentaria. ¿Quién me lo puede repetir a ver si está entendido y continuamos para adelante? Sí, yo, profesor. Quiere decir ¿Cómo que no? se hace un segundo testamento y en el primero Sí. había instituido un heredero y en el segundo solamente se refiere a que no quiere que esa persona fuera heredero, pero no instituye uno nuevo, quiere decir que no hay ningún heredero, como si no hubiera existido ese testamento, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y el segundo caso? Y no, y el primero era el testamento posterior que revoca el anterior. Y si en el primero pone, ese era el primer caso, el que, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, en el primer caso, instituye heredero a Juan, y en el segundo, instituye heredero a José, testamento posterior revoca el anterior. Y en el segundo caso, instituye heredero a Juan. Y después digo, no quiero, revoco el testamento. Entonces quedo sin herederos intestados. Porque lo segundo fue un documento que no es testamento, porque la esencia del testamento es instituir herederos, es un documento con forma testamentaria, pero que no es un testamento, es una revocación. Entonces, cuando esos testamentos son por acto público y ustedes van a pedir el informe al Colegio de Escribanos sobre la existencia de testamentos, el Colegio de Escribanos va a informar. Existe un testamento otorgado en el año 50 y una revocación otorgada en el año 70. Entonces también el segundo acto se inscribe. Si quedamos en claro, sigo para adelante. Sí, profe. Otra forma de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pregunta, con respecto a las formas de nulidades y de revocación y caducidad con respecto al testamento, ¿cuáles serían los principios básicos para saber cuando hablamos de estas formas, ¿no? Que tenemos que aplicar? Para distinguir una de otra. Exactamente, como para dar, digamos, que yo tengo que definir Para cada encuadrarlos. Y a mí me dicen, por ejemplo, me preguntaran, ¿en qué principio me baso yo con respecto a estas formalidades que tienen la nulidad en tu testamento? Muy bien. En primer lugar, para no enredarnos con palabras y que nos lleven posteriormente a errores, vamos a hablar de avatares del testamento, problemas del testamento, que le impiden ser válido. Hasta ahí quedamos en claro. ¿Sí? Avatares del testamento. Perfecto. Entonces yo veo un testamento. Bueno, con sus circunstancias, ¿no? Lo primero que veo, por ejemplo, es que era un testamento redactado ante el intendente o un testamento redactado ante el médico que cubrió mi última enfermedad, o un testamento por internet con firma electrónica. ¿Esos testamentos qué son? O un testamento que no dice nulos, o un testamento que no dice la fecha, o un testamento otorgado por acto público, pero que no tiene testigos, que no tiene identificación del testador, son nulos. Entonces, el testamento deja de ser válido por una razón, subrayen, jurídica, que no depende de la voluntad del testador, entre paréntesis, aunque sea el testador quien cometió el error. Entonces, nulidad. El testamento deja de tener validez por una causal jurídica, es decir, no cumplir con las formas, falta de fecha, falta de institución clara de herederos, falta de disposición patrimonial, defectos en la escritura pública, error, dolo, violencia, sugestión, etcétera, 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 ajenas a la voluntad del testador. O sea, el testador no quiso, no se necesita que haya querido redactar un testamento nulo. Lo que se requiere nada más es el defecto, aunque sea por culpa del testador. Por ejemplo, redactó un testamento hológrafo y no lo firmó. Entonces, nulidad es un defecto jurídico. ¿Quedamos en claro?
Perfecto. Segundo, revocación. La revocación es la invalidez de un testamento por voluntad del testador o del otorgante, aunque sea la voluntad tácita. Primer ejemplo, lo revoco. Voy con todas las letras, con pelos y señales al escribano y le digo, redáctenme una revocación del primer testamento. Otra, revocación del testamento, propiamente dicha, por una revocación expresa o por voluntad del testador que se demuestra con la redacción de un segundo testamento, o que se demuestra con el matrimonio posterior, o cuya voluntad se demuestra, y acá introduzco otra causal de revocación, con la destrucción, con romper el testamento hológrafo. Entonces, primer caso, nulidad. Causales jurídicas. Con o sin voluntad, sin voluntad del testador, causal jurídica sin voluntad del testador, aunque el testador haya cometido un error. Eso es nulidad. Revocación. Voluntad expresa o tácita del testador para que no tenga validez un testamento anterior. Y tercero, que es la caducidad, que todavía no la vimos, que es cuando sin voluntad expresa, a lo mejor era tácita, sin voluntad expresa del testador ocurre una circunstancia de hecho, no jurídica ni de derecho, de hecho, que invalida en el primer testamento. Quisiera, si alguien me lo puede decir, a ver si lo expliqué bien y continuamos. Esto es el ABC. Porque, sí. Lo que acaba de explicar son las distintas formas y se llaman avatares dentro de digamos, dentro del testamento, si es válido o no. Avatares de, entonces, se dan claro, avatares de la validez del testamento. Cuando hay nulidad, en lo que estamos hablando sí. Es el testador puede, o sea, no queriendo realizar un acto, en cierta forma se produce, porque es indeseado. Entonces, se olvida de algo, entonces se sobreentiende que no fue intencional. Siempre, digamos, siguiendo esta forma. Una aclaración que, sí, a usted la escucho muy entrecortada. Igualmente, quiero hacer una pregunta para no seguir. Está muy bien lo que dijo, pero ¿se produce un acto de qué tipo? ¿Acto jurídico o un hecho jurídico? ¿Jurídico o natural, digamos? La nulidad es la razón jurídica, ¿no? Jurídica, perfecto, jurídica. Continuamos, a ver quién me explica la revocación. La revocación es un acto que en primera instancia pude haber testado a algún heredero y luego me arrepiento y puedo indicar a otra persona, o lo que puedo hacer, obviamente que no son los términos legales, ¿no? Le explico más o menos cómo entiendo. Sí. Un testamento no. producido, lo que hace el causante es realizar el testamento, luego se arrepiente y lo envía por otro, o sea, dejando a nadie o dejando a una persona distinta a la que había dicho anteriormente, o lo que puede hacer es muy bien. O lo que puede hacer es agregar, digamos, a otra persona dejando la anterior sin efecto. O sea, un acto posterior o bien. Puede anular el testamento o cambiar a quien yo le dejo, sería más o menos. Anularlo no, revocarlo. Ah, perfecto, perfecto. Porque el testamento nulo nace con una nulidad. Y no importa lo que haga el causante después, nace con una nulidad. En el segundo caso que explicó bien su compañera, el testador, por propia voluntad,
por su propia voluntad, expresa o tácita, deja sin efecto una institución de herederos anterior. ¿Mm? ¿Y quién me explica la caducidad? Yo, doctor. Es la invalidez por circunstancias de hecho, es lo que más nos recalcó. Exactamente, exactamente, y lo recalqué, de hecho, Sí. entre paréntesis, intervenga o no el testador. Pero son circunstancias de hecho. La nulidad nace con una enfermedad insalvable, por una razón jurídica, un acto jurídico inválido. Nulidad. Segundo, revocación. Voluntad de que quede sin efecto el testamento redactado anterior. Y tercero, cuando ocurre, acontece una circunstancia de hecho, yo a ustedes les llego un árbol de manzana y el árbol de manzana se secó. Les lego 500 toneladas de harina y cuando las van a buscar se la comieron las lauchas o se transformaron en pan y en galletitas y en masas, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay harina? No, no hay harina. ¿Hay un árbol de manzana? No. ¿Por qué? Porque se secó, porque se lo comieron las ratas, porque lo hicimos pan. Circunstancias de hecho, que puedo o no intervenir, pero lo importante es que sepan que son circunstancias de hecho. Lo digo ser reiterativo y si hay alguna duda me preguntan y si no continúo. Nulidad de testamento. Vicios jurídicos. Vicios, circunstancias jurídicos. Segundo, revocación, voluntad del testador. Tercera circunstancia, caducidad, hechos jurídicos, porque son, si tienen una relevancia jurídica, son hechos jurídicos, hechos, no derecho, hechos, o no, que impliquen la invalidez del testamento redactado. Si no tengo alumnos con dudas, continúo. Yo, doctor, tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo no? Respecto de la revocación, creo que Sí. entenderlo, pero en caso de que no haya una revocación del testamento, sino que Sí. que testó disponga del bien en vida y que ese bien, una vez que esa persona fallece, ya no esté, ¿es una forma de revocarlo? Sí. Es una forma... Porque es con voluntad. Es una forma de caducidad. ¿Eso es una forma de caducidad? Es caducidad. Sí, por eso a lo mejor yo no soy claro. Nulidad, circunstancias jurídicas. Revocación, voluntad plasmada en un acto jurídico del testador. Y tercer avatar, que es la caducidad, es circunstancias de hecho, por voluntad o sin voluntad. Una es la transformación o la enajenación. Ah, gracias. A ver, yo tengo la intuición de que todavía el tema no quedó para todos claro. Si alguien tiene, o si me lo quiere explicar de nuevo, me lo explica de nuevo y yo lo explico de nuevo. Yo lo Para y se los digo, claro. ¿saben por qué? Compañeros. No sé mis compañeros. ¿Cómo pero... Bueno, porque les comento, chicos, una de las cosas en que fallan es confundir nulidad, revocación y caducidad. Parecen tan sencillas y después dan como causales de nulidad las de caducidad, etc. Por eso me interesa que lo poco que podemos explicar en este acotado tiempo que tenemos, las cosas queden firmes y las cosas fundamentales. Bien, yo si no hay objeción, continúo adelante y ustedes me dirán si tienen que hacer alguna pregunta. Vamos a ver, estamos hablando de la
Estamos hablando de la revocación del testamento y ahora vamos a hablar de la revocación del testamento hológrafo. Es decir, seguimos hablando de revocación. Lo que dijimos antes es para testamento hológrafo y testamento por acto público. Lo que digo ahora es revocación, pero solamente para el caso de que haya un testamento hológrafo, que ustedes lo van a entender muy bien, y es el caso de la destrucción del testamento hológrafo. Entonces, yo instituí como heredera a mi vecina. Resulta que mi vecina baldeó la vereda y me dejó todo mojado, me da una rabia tremenda, entro a casa y rompo el testamento hológrafo en 150.000 pedacitos. ¿Está bien? Entonces, rotura, destrucción del testamento. ¿Por qué esto no se aplica al testamento público, por acto público? Porque está en el registro. Exactamente, exactamente, porque está, por supuesto, protocolo del escribano y a los 5 años o cuando el escribano quiere, lo pasa al archivo departamental. Porque si no los escribanos tendrían 45 hectáreas de protocolos, entonces los pasan al archivo del Colegio de Escribanos. Entonces, la ley no puede admitir que yo vaya al escribano, le ponga un revólver en la cabeza y le robe el protocolo y lo rompa. No, entonces, la forma legal de destrucción del testamento corre solamente para el testamento hológrafo. Quedamos en claro. Destrucción del testamento hológrafo. Ahora bien, circunstancias. La ley permite la redacción de varios testamentos hológrafos que digan lo mismo, por una simple y sencilla razón de seguridad. Entonces, por las dudas que uno se me queme, se me moje, yo le hago uno para cada heredero, uno se lo dejo al escribano, otro se lo dejo al abogado, para que los tengan. Entonces, si yo redacté un testamento en pluralidad de ejemplares, para que quede revocado, tengo que haber destruido todos los ejemplares. ¿Quedamos en claro? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Ahora bien, únicamente se admite como causal de revocación la destrucción del testamento y volvemos al principio que nos ocupa. Acá hay voluntad del testador. La destrucción del testamento hológrafo cuando hubiese sido realizada por el testador. Entonces, si lo rompió un tercero, no queda revocado. Si lo rompió el testador, queda revocado. Y esto ustedes se dan cuenta ya que es una diabólica probatio. ¿Cómo sé yo cuál fue la mano? Bueno, supongamos que haya cámaras que vieron cuando hay crímenes, que hay cámaras que registraron. Bueno, ahí sí, pero digamos que para hacer las cosas más fáciles, si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido en la casa del testador, se presume iuris tantum que la destrucción la realizó el testador. Es lógico, chicos, si estaba roto en mi mesa de luz y nadie prueba que hayan entrado ladrones, que hayan roto todos los papeles, una cosa por el estilo, se presume iuris tantum, si está en mi casa, que lo rompí yo. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa hablando del testamento hológrafo con las enmiendas del testamento? Con las enmiendas del testamento. Supongamos que yo instituyo heredero a José. Está todo tachado,
no salvado, y dice Pedro. No es válido. ¿Soy claro? ¿No sería nulo? Sería nulo, pues no debería tener enmienda. Bueno, acá hay que hacer una distinción y les pido que presten atención porque es al revés de cómo lo pensamos. Si las testaduras, tachaduras o enmiendas fueron realizadas por el testador y no debidamente salvadas, el testamento es nulo. Perdón. Sí, el testamento es nulo. Perdón, el testamento queda revocado. El testamento queda revocado. Me corrijo. Si hay enmiendas que fueron realizadas por el testador, el testamento queda revocado. Y si son enmiendas que realizó un tercero, Es nulo. ¿cómo? No, el No. testamento es válido, lo que escribió originalmente el causante. Exactamente. Es válido, Exactamente. porque las enmiendas no las hizo él. Exacto. Exactamente. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Entonces, qué fácil es hacer. Más lógico sería en un principio que las enmiendas realizadas por un tercero anularan el testamento. No, solamente si son enmiendas no aclaradas, no salvadas por parte del testador. Si las ha hecho un tercero y se prueba, el testamento es válido, como dijo su compañera, tal cual lo manifestaba el testamento originario. Y esto es por lo siguiente, chicos. Supongamos que se presenta un testamento hológrafo en una sucesión. Y entonces un heredero se advierte del testamento, entonces le pone un interlineado o una tachadura, el testamento queda revocado, es inválido y aprovecha, se favorece al tercero. Entonces lo que la ley no quiere es que yo, para que ese testamento no pueda cumplirse, yo, tercero, que me voy a beneficiar porque soy heredero, le haga una tachadura, una enmienda, un entrelineado, un enmendado, una cosa por el estilo. Entonces, cuando hay tachaduras, enmiendas, interlineados, no salvados, si provienen del testador, quedan revocados. Si provienen de un tercero, los testamentos son válidos. Profesor, una ¿Quedamos? pregunta. Sí. En el caso que lo realice el causante, las enmiendas y las tachaduras si no estén salvadas, ¿qué es lo que no está válido? Lo nuevo que escribió, pero lo viejo sigue vigente. En ese caso, eso no lo entendí bien. No. Buena pregunta, ¿eh? El testamento, todo, queda revocado. El testamento queda revocado. Perfecto, gracias. No es que ese nombrecito nada más porque saben a qué se arma, sino, ¿no? El testamento queda revocado. ¿Quedamos entonces? Bueno, un alumno me preguntó, me parece, ¿qué pasa si la cosa no existía al momento de la sucesión? Y yo dije que el testamento caducaba. Y este alumno me preguntó si la cosa no existía porque el testador la había vendido, creo, ¿no es cierto? Me parece que sí. Sí, bueno, sí. vamos a hablar de la transmisión, o de la transformación, o del gravamen de la cosa. En este caso, y estoy pensando que me parece que yo cometí un error porque le dije que caducaba, no caduca. Transmisión, gravamen, transmisión, transformación o gravamen de la cosa, revoca el legado. Aunque, después de disponer de la cosa, de transmitir la cosa vuelva, por alguna razón, al dominio del testador. Yo lego
una casa, la vendo con escritura pública o con boleto de compraventa que oponible a terceros, o sea, con fecha cierta. Después resulta que la venta resultó nula, o que por alguna razón, por pacto de retroventa, por adquisición posterior, la cosa vuelve al causante, el testamento queda revocado. Incluso si se prueba que la transmisión fue un acto simulado. Entonces, cuando hay transmisión, venta, siempre, 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 sea nulo, sea con boleto de compraventa, sea bajo forma de una escritura pública, sea bajo un acto simulado, vuelva al patrimonio del causante, el testamento queda revocado, porque lo que se hizo con esa transmisión fue una voluntad de que la cosa salga del testamento, salga de la liberalidad. Entonces no importa después cuáles son los avatares, lo que el código acá se aferra es a la voluntad que tuvo el causante. Y dice, por más que haya sido un acto simulado. Entonces, para que a ustedes les sea más fácil y no se embarullen con tanta palabra, cuando se produce la transmisión, el testamento queda revocado. Sí. En el caso, si fuera una donación, ¿pasa lo mismo o solamente tiene que ser una transmisión onerosa? Exacto. No, pasa lo mismo, porque acá el código les habla de transmisión. No les habla de transmisión a título gratuito o a título oneroso. Les habla de transmisión. ¿No es cierto? ¿Quedamos así? Sí, claro. Sí, quedamos claros. Muy bien. Perfecto, perfecto. En el caso de expropiación, también se considera revocado el testamento. Porque volvemos, es una transmisión y el código no distingue si es forzada o voluntaria. Así que incluso en el caso de expropiación, de simulación o de lo que sea, hay transmisión y hay transmisión. Perfecto. Ahora bien, si el testador graba la cosa, el testamento sería revocado si esa cosa perece o si sale de su patrimonio. Porque si no sale de su patrimonio, el testamento es válido, pero la cosa se transmite como grabada. ¿Queda claro? ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí. ¿Cómo no? Yo hablé de la transmisión, ¿no es cierto? Está claro. Cualquier transmisión que sea. Ahora hablo del gravamen. Yo instituyo legatario de mi auto a Juan. Y resulta después el auto me lo embargaron, o yo cogí una prenda, etc. Si la cosa subsiste en el patrimonio, el testamento es válido. Pero si la cosa en este caso deja de pertenecer a mi patrimonio porque lo revocan, porque lo ejecutan, el testamento queda revocado. ¿Estamos? Bien. Sí, ahora sí. Bien. Y la transformación de la cosa por voluntad, la transformación de la cosa por voluntad del causante importa también la revocación.
paréntesis, que es muy distinto de la revocación o del perecimiento de la cosa por razones ajenas y externas al causante, en cuyo caso estamos hablando de caducidad. Entonces, yo instituyo heredero a Juan sobre el maíz. Y resulta que yo después ese maíz lo transformé en un proceso industrial y se transformó en sacarosa o luctosa, esas cosas que sacan del maíz. Entonces, como ya no hay más maíz, sino que hay jarabe de fructosa que deriva de ese maíz, el testamento queda revocado. ¿No es así? ¿Quedó claro? Yo instituyo heredero de 5 toneladas de madera de roble a Juan. Y durante mi vida, yo esas 5 toneladas de madera de roble la convertí en 5 toneladas de muebles. Entonces, es otra causal de revocación del testamento. Transformación de la cosa por mi voluntad, por voluntad del causante. ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Vamos a repasar las causales de revocación. Entonces, primera, acto expreso que deje sin eso el testamento anterior, con forma testamentaria, pero no necesariamente un testamento. Segunda, testamento posterior revoca el testamento anterior. 3. Matrimonio posterior. Los salvos no los digo que matrimonio anterior. Seguimos. Cancelación o destrucción del testamento hológrafo y transmisión o transformación de la cosa con voluntad del causante y el gravamen siempre cuando hiciera que la cosa se enajenase de su patrimonio. Si fui claro, continúo con el tema de la caducidad. Bien, esto tienen que repasar, por supuesto, ¿no? Caducidad es un acontecimiento de hecho que invalida al testamento. Y la primera es, y esto ustedes lo saben muy bien, es la premorencia del heredero. Entonces, el testador Juan instituye al heredero a Pedro. Pedro muere en el año 2000 y Juan, como se había muerto el testador, el beneficiario, el testamento caduca. Y acá me viene de paso bien para decir que no se puede nombrar heredero del heredero. Y el heredero del beneficiario no ocupa el lugar del heredero testamentario. Es decir, yo instituyo heredero a Juan. Juan se muere, no ni el hijo de Juan, Pedro. De Juan, Pedro, a reclamarme. Si premuere, el testamento caduca. Porque si yo hubiese querido, siguiendo la autonomía de la voluntad, hubiese dicho, instituyo heredero a Juan, tu hijo Pedro. Entonces, primera es premorencia del beneficiario. Premorencia del beneficiario. Acá en el tema de la premorencia es cuando la premorencia se produce antes del fallecimiento del causante o antes del cumplimiento de la condición. Yo instituyo heredero a Juan si se recibe de abogado antes del año 2025. ¿No es cierto? Entonces,
el causante está fallecido. Hay un testamento que instituye heredero a Juan. Sí, se recibe antes del año 2025. Juan muere después del fallecimiento del causante, pero antes de la condición suspensiva, entonces el testamento se considera que ha caducado. ¿Fui claro con esta última parte? La repito, premorencia del beneficiario antes del fallecimiento del causante o antes de del cumplimiento de la condición suspensiva. ¿Quedamos? Sí, doctor. Bien. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Qué pasa cuando la cosa caduca? Perdón, cuando la cosa perece. Se desaparece, se seca, se quema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la cosa perece antes del fallecimiento o antes de que se cumpla la condición suspensiva, provoca la caducidad. ¿Mm? Por cualquier causa. Por cualquier causa. Incluso por caso fortuito. Porque si perece por voluntad del causante, estamos ante una revocación. Si perece por cualquier causa, incluso caso fortuito, estamos ante la caducidad. Supongamos que yo lego un campo de 500 hectáreas de trigo y 250 hectáreas se inundan. Bueno, el testamento, el legado, subsisten, pero en relación a la parte de la cosa que queda. Yo instituyo heredero, ya les digo, o instituyo legatario a Juan de 1000 hectáreas de trigo, 500 se inundan. Instituye heredero de 1 tonelada de cobre, 500 se derriten en un incendio, persiste. Instituyo heredatario de todas mis vacas raza holando-argentina, que son 15.000, o de todas mis vacas, y mueren 20.000, mueren 7.000 y me quedan 8.000, subsiste por las 8.000. Entonces, cuando la cosa ha perecido parcialmente, el legado subsistiría por la parte que se conserva. Entonces, caducidad es por perecimiento y por transformación de la cosa ajena a la voluntad, porque si es por transformación de la cosa con voluntad del causante, estamos ante una revocación. Si es la transformación por una causa ajena a la voluntad del causante, estamos ante una posibilidad, estamos ante una caducidad. Es decir, las manzanas las agarró un tercero y las hizo sidra. Las vacas las llevaron al matadero y se hicieron hamburguesas por causa ajena a la voluntad del causante, en cuyo caso, si perecen por una razón natural, quedan las cosas como están, queda el testamento, queda el legado caduco. Pero si hay responsabilidad de los herederos o si hay responsabilidad de un tercero, también es caduco, sin perjuicio de la responsabilidad que a ellos le quepa. Es una aplicación del derecho de obligaciones. ¿No es cierto? ¿Quedamos claros hasta ahora? Entonces, hablamos de caducidad por premorencia, por perecimiento y por transformación de la cosa. Luego tenemos la caducidad de la voluntad testamentaria, del testamento, por causas imputables al legatario, que a instancia de parte interesada puede ocurrir por ingratitud o por incumplimiento de los cargos. ¿No es cierto? Entonces, resulta, bueno, ya sabemos, en un caso de ingratitud, que le haya negado alimentos, ¿no es cierto?
fenómeno. Entonces, o que le haya negado la paternidad. Bien, entonces es ingratitud, queda revocado a petición del beneficiario, del tercero, interesado, legitimado, o que no haya cumplido los cargos. Instituyo heredero a José con la condición de que le pague 1.000 pesos por mes a la señora Josefa. No lo paga, entonces se puede pedir la caducidad del testamento. Y, vuelvo a decirlo, son causales externas a la voluntad del causante. Más o menos hemos delineado la diferencia entre nulidad, revocación y caducidad. Sí, a mí me quedó claro. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Para hablar de nulidad, yo me remito en cuanto a escritura pública a derecho civil, parte general, instrumento público, y cuando hablamos de las formalidades del testamento, cuando empezamos a hablar. Recuerden, los testigos, que el testador puede leérselo al escribano, entregarle una minuta, si no firma, debe el escribano consignar por qué no firma, si él sabía firmar y no firma, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo me remito ya, yo me remito. Y en cuanto al testamento hológrafo, también me remito a los requisitos formales del testamento hológrafo que ustedes ya los han visto. Fecha, disposición testamentaria, institución clara de los herederos, y si es instituido a favor de los pobres o del alma, sí, por tal y tal cosa. ¿No es cierto? Entonces, a la nulidad me remití. Caducidad y revocación la expliqué, o por lo menos traté de explicarla. Estamos con los tres temas. Y ahora lo que nos faltaría sería una cosa que ya está fuera de nulidad, revocación y caducidad. Y vamos a hablar de la renuncia del legatario. Entonces, el legatario puede renunciar al legado en cualquier momento si no lo ha aceptado. Si el legatario no lo acepta al legado sin herir, es decir, que queda tomando sol, sin aceptarlo o rechazarlo, los herederos pueden pedirle al juez que lo emplace para aceptarlo bajo apercibimiento de tenerlo por renunciado. ¿Queda claro? Entonces, puede renunciarlo en cualquier momento. Si se queda pasivo, se queda sin moverse, el heredero al juez que lo implique, que lo intime para que lo emplace, para aceptarlo, vos de tenerlo por renunciar. En cuanto a la renuncia parcial, el legatario renunciar parcialmente a un legado. Entonces yo no instituyo el legatario de la casa, el campo y la lancha. Él no puede renunciar al campo y la lancha. O acepta el campo, la lancha y el campo, o renuncia a la casa, el campo y la lancha. No se puede aceptar un legado realmente. Acá estamos hablando de un legado plural. Es decir, de un solo legado en que doy 3 bienes, o 4, por decirlo así. Punto aparte. Yo instituyo a una persona legataria en varios legados, y unos son con cargo y el otro son libres, no puede aceptar los libres y renunciar a los que tiene cargo. ¿Fui claro? Primer ejemplo, un legado con varios objetos. O acepta todos o renuncia a todos. Segundo caso, varios legados. Legados puros y simples y legado con cargo. No puede renunciar a los legados que tienen cargo y aceptar el que no tiene cargo, el que es puro y simple. Quedamos entonces
Sí, sí. Sí, profesor. Bien. ¿Queda alguna pregunta para hacer? Por mi parte no, profesor. No, hay que seguir leyendo Bien. nomás. Hay que seguir leyendo y nos queda colgado el tema de albacea, que realmente, así como yo les dije que casi siempre se confunden en revocación, caducidad y nulidad, el tema de albacea es muy puntilloso, es muy poco usado. Si es muy poco practicado, o sea, casi no hay albaceazgos. Yo no digo que no se pregunte, pero es poco preguntado, pero lo tienen que leer, pero les queda para que lo lean ustedes. El albacea es el que la persona física o jurídica, les adelanto, que se ordena que lleve adelante las mandas del testamento o del legado. Si el juez no la designó, perdón, si el testador no la designó. Entonces pueden ser uno o varios albaceas. Sí, lo digo por arriba, ¿no es cierto? El testador, si nombró varios albaceas, a secas, aparte los jueces tienen que ejercer el cargo del albaceazgo conforme hayan sido nombrados. Pero si del testamento surge que quiso que sean albaceas en conjunto, las decisiones deben ser tomadas por la totalidad de los albaceas. Y en caso de que no se pusieran de acuerdo, es el juez el que decide. Si el albacea no fue legatario, es decir, que está fuera de la sucesión, tiene derecho a cobrar honorarios, por supuesto porque es un trabajo, y también tiene derecho a cobrar honorarios el patrocinante de la albacea, solamente si esto hubiese sido necesario. A ver, chicos, si yo al albacea le digo que saque la plata del banco y la deposite en la Fundación Médica Mar del Plata, no necesita un patrocinio letrado. Entonces, por más que ponga un abogado, al abogado no se le van a regular honorarios, o si se le regulan, son a cargo del albacea. Ahora, si ya son tareas jurídicas que necesita presentarse al juez con un patrocinio letrado, al abogado se le regulan honorarios. ¿Mm? Y por último, bueno, casi expliqué albacea, muy rápido. El albacea, bueno, dijimos que ya que tiene derecho a cobrar honorarios, y lo último que les iba a decir, no me lo acuerdo qué era, pero era algo importante. A ver, ¿alguien tiene un programa ahí? Uno de los últimos puntos de la albacea. Ah, sí, que la albacea tiene derecho a que obviamente, ¿no? A que se le restituyan los gastos con intereses que haya incurrido en su ejercicio. 3 palabras de albaceado. Les queda a ustedes terminar de estudiarlo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el 9 de febrero. ¿Listo? Sí, profesor. Listo, Muchas gracias. Gracias, buen Sí, día. profesor. Chao, profe, Muy bien. gracias. Gracias a ustedes, Gracias, que sigan profe. muy bien. Hasta luego.